Buenas tardes. En nombre de Ateneo de Jerez, les doy la bienvenida a esta puesta de largo de la sección de Economía y Consumo. Cuando parecía que en el Ateneo no iban a caber más secciones, pues presentamos una nueva. Estamos muy contentos por la aceptación de público y por la ilusión que tienen los compañeros que la han puesto en marcha. Prácticamente desde que los seres humanos aparecemos en el mundo, somos más una expectativa de consumidor que un nuevo ciudadano o ciudadana. Y se nos mide más por lo que consumimos o podemos llegar a consumir, y hay más estadísticas de lo que vamos a consumir que de otro tipo de intereses y valores. Y por otra parte vivimos en un mundo en el que muy a menudo se nos dice que todo es economía. Y hoy vamos a hablar de todo esto en una casa que es de los amantes de la cultura. A ver cómo hacemos la cuadratura del círculo y si al final llegamos a la conclusión de que todo es cultura, por encima de consumo y de economía y otras cuestiones. Les doy las gracias, por supuesto les doy las gracias a las personas que van a intervenir en la charla coloquio, y por supuestísimo felicito al coordinador, al compañero Andrés, y le deseo mucha suerte en esta travesía. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Margarita, por tus palabras. Ella es la presidenta del Ateneo y yo creo que tenía que ser así, una puesta de largo con la presidenta inaugurando el acto, ¿no? Empezamos esta andadura con un tema. La verdad es que queríamos afrontar esto con un tema que enfocara los dos aspectos de la sección. La sección es una sección que se llama Economía y Consumo, o Consumo y Economía. Y queríamos que el enfoque de este primer acto rozara los dos aspectos. Esperemos que lo hayamos podido conseguir. Luego, al final del acto, sacaremos las conclusiones y veremos si es posible, si ha sido posible, ¿no? Esto. Desde hace ya bastante tiempo, unos meses, los medios de comunicación nos bombardean. Bueno, estos días nos han dejado tranquilos con la llegada del emérito, entonces no hemos hablado de inflación, pero nos bombardean con la inflación, con la situación en la que estamos viviendo, con la situación de los mercados financieros, con la situación que se genera de pobreza a partir de la inflación, y queríamos abordar ese tema. Y hemos pensado abordarlo desde tres aristas, desde tres ángulos, ¿no? El ángulo académico, ¿no? Y para eso contamos con Antonio, que es Antonio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Auditoría y máster en Economía y Desarrollo Territorial de la Universidad de Cádiz, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Cádiz. Bueno, es una persona que seguro nos va a ilustrar desde un punto de vista académico qué es la inflación, cómo nos afecta, de dónde viene, cuánto tiempo va a durar, si viene a vivir con nosotros. No tengo la bola de cristal. Bueno, pues vete buscando, Antonio, la bola de cristal, porque esas son las preguntas que te van a caer seguro. Vamos, si no lo cuentas tú, te va a caer, ¿no? El otro tema, la otra arista que queríamos ya aterrizando, es ver la inflación desde los dos aspectos que más nos afectan como consumidores, y es el tema de los mercados financieros, cómo afecta a nuestros pequeños ahorros, o muchos ahorros, ojalá tuviéramos muchos ahorros, pero los pequeños, muchos ahorros, cómo les afecta a nuestros planes de pensiones, cómo les afecta a nuestras pólizas de seguro, cómo afecta a los mercados financieros esta inflación. Y qué soluciones o qué visión le van a dar o le están dando desde el mundo de los mercados financieros. Y para ello contamos con la presencia, nos va a intervenir desde Madrid, desde la entidad gestora de planes y fondos de pensiones de BBVA Asset Management, Carlos Marín, que es CFA, máster en análisis económico, licenciado en economía, licenciado en administración de empresas,
y que trabaja pues, gestionando vehículos de inversión para clientes institucionales en BBVA Asset Management, ¿no? Y por último, tenemos la presencia, yo creo, la tremenda suerte de tener a Francisco Domouso con nosotros, que es el secretario general de Cáritas de Andalucía y que vive, no porque sea de Andalucía y secretario general, no vive con los pies en la tierra, ¿no? Y vive, pues, tiene la vivencia del día a día de las situaciones de necesidad, de precariedad, bueno, cómo se afronta todo eso desde un punto de vista desde la inflación, cómo está influyendo en ese mundo, ¿no? Yo no quiero enrollarme más. Quiero que escuchéis a los ponentes porque son los que nos van a ilustrar realmente con este tema, ¿no? Antonio Mata, tienes la palabra y lo que sí os digo, al final, si os parece, nos hacéis las preguntas que veáis oportunas y establecemos el diálogo que sea necesario con los tres ponentes, porque Carlos, aunque está en Madrid, también va a estar con nosotros durante todo el acto y al final también nos va a poder resolver, o por lo menos intentarlo, resolver las cuestiones que se nos vayan presentando. Aunque no os entretengo más y le damos paso a Antonio. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer, en este caso al Ateneo y de ti, tengo que hablar de ti, porque en un principio tengo un pequeño defecto, que siempre hablo de usted a la gente. Entonces... No hace falta que nos ponga más mayor de lo que somos. No, yo también soy mayor, es decir, ya tengo mis canas. Lo cierto es que quisiera agradecer desde la universidad pues, la apuesta por el hecho de hablar sobre, en este acto, en esta mesa redonda, sobre el tema de la inflación y las consecuencias que tiene hacia las personas con más necesidades o más carencias de tipo económico. Bien, también pues, quiero agradecer también, pues, he conocido a Paco ahora mismo y a Carlos pues también, pues ahora nos conoceremos aunque sea de modo online y pues también y a todo el público que asiste a este acto también en este día. Yo voy a hablar desde el punto de vista académico en relación a la inflación, las causas y consecuencias y cómo afecta a las personas con más necesidades económicas. Bien, vamos a ver. Ahora, vale. Ahí yo siempre he empezado con una frase de José Luis San Pedro, que es una frase que me encantó. Yo vengo es decir, yo nunca me he criado, no se puede decir que me he criado en la universidad, sino que me he criado también en el sector privado. Y he estado trabajando también para los ricos. Auditando y precisamente, pero también he estado auditando estamentos públicos y diputaciones, ayuntamientos, en fin, se puede decir que no he estado toda mi vida en la vida académica. Pero sí traslado a mis alumnos, pues intento trasladar mi vida, es decir, mis experiencias en el sector privado dentro del sector académico, que es lo que me interesa. Hay una frase y es la de José Luis San Pedro, aparte de escritor, ha sido catedrático de economía, en este caso de estructura económica, y tiene una frase que habla precisamente, antes decías de que la economía solamente no recoge otros aspectos y decía Margarita, ¿no? Otros aspectos no. Pues José Luis San Pedro tiene un título de un libro que se llama Economía Humanista y precisamente habla de los valores que debe persistir y cuál es el sello o la identidad que tenemos que tener los economistas a la hora de poder ofrecer pautas y a través de las políticas pues ofrecer aspectos que vayan a mejorar sobre todo la vida de aquellos que menos tienen. Y he cogido la frase de José Luis San Pedro, que aparte de gran escritor, era un economista bastante relevante para mí. Bien,
El concepto de inflación pues, está muy de moda ahora en estos días. Sí que es verdad que en las encuestas del CIS, del Centro de Investigación Sociológica, a través del barómetro que se recoge, que hace encuestas, pues nos indica que es uno de los problemas más relevantes. Y como indica Andrés, depende de cada mes. Depende de cada mes, pues es un problema más relevante o menos relevante. Ahora actualmente pues es el rey emérito o es el partido del Real Madrid el próximo día y nos olvidamos, lógicamente, a través del circo, nos olvidamos prácticamente de lo que es en sí los problemas que día a día pues recaban en los ciudadanos. Y también a través del índice de confianza del consumidor, pues también los temores de la inflación también están presentes. En el índice de confianza del consumidor, pues en el mes de marzo pues tenía una relevancia con respecto al mes de febrero de casi 10 puntos y en cambio en el mes de abril pues ha bajado. No sé, en el mes de abril pues empezaron a abrirse, podemos salir y podemos salir sin mascarilla, etc. Pero sí que es verdad de que hay una cierta relevancia en este tema. Lo que es la inflación es, como desde el punto de vista académico, es un crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios en una economía. Es un crecimiento que se mide a través de lo que se llama el índice de precios. El índice es una comparación, compara una variable de un año de referencia con respecto a otro año base. Y ese índice pues, se calcula y la variación que se produce entre un año y otro, pues esa tasa de variación o tasa de crecimiento se conoce como inflación. Tiene que ser generalizado y continuo. Es decir, no puede ser en un mes o en un trimestre, sino que tiene que ser sostenido en el tiempo y generalizado en todos los productos. Y ahora veréis cómo se produce esa generalización en todos los productos que vamos a ver. Otros conceptos que están en correlación, pues os puedo decir el concepto de deflación. El concepto de deflación también va unido, que es, en vez del crecimiento sostenido, es el crecimiento, en este caso, no sostenido. En este caso, si es sostenido en el tiempo, lo que es, en vez de un crecimiento, es una reducción notable. El concepto de desinflación, pues también es un concepto que viene unido, pero que es una reducción simplemente de la tasa de inflación cuando es positiva. No llega a ser negativa o cero cuando es de deflación. La hiperinflación, pues se lo voy a mostrar. Hay dos... tengo un amigo que es de Zimbabue y podréis mostrar dos billetes. Dos billetes donde se muestra, si me podéis decir la cantidad. 100.000 es el mío. 100.000. 100 billones. Sí. Pero Pues, hay para exportar, ¿eh? 100 sí. billones. Sí. Hay ceros para aburrir. Hay ceros para aburrir. Pues eso es la hiperinflación. Es decir, un billete que no sirve para nada. Como me dijo en su momento mi amigo Sean en Zimbabue, me decía que hasta la gente no lo utilizaba para limpiarse después de sus necesidades básicas. Porque el billete es tan malo, yo lo tengo en la cartera con mucho cuidado porque decía que desteñía. Es decir, que en cierta medida este tipo de billetes pues, se producen en economías de hiperinflación. Lo tengo siempre guardado porque viene bien a la hora de mostrarlo y mis alumnos cuando ven ese billete y ven tantos ceros como os ha pasado, pues ven que es algo que no se lo esperaban, ¿no? Pues bien, existe. Existe, hasta hace poco ha existido en Venezuela o ha existido en otros países como Bosnia, es decir, que hay muchísimos ejemplos de hiperinflación. Y luego el último concepto es de estanflación. El concepto de estanflación se produce y lo tenemos vigentes, sobre todo aquí, pues lógicamente yo lo viví y algunos de vosotros seguramente lo vivió en los años 70 con el estancamiento de la economía y la inflación relevante existente en los años 70. Desde el 73 hasta 79, etc. Es decir, un proceso de estanflación.
Pues bien, son conceptos que quería unir al mismo porque son conceptos que os han sonado o os van a sonar en los medios de comunicación en cada momento. Bien, realmente, como he comentado, la inflación se mide a través de un índice, el índice de precios. Y hay muchos índices de precios. Yo he sacado 3, que es el índice de precios, el IPC, el índice de precios de consumo armonizado y el deflactor del PIB. Pero hay otros índices de precios. Está, por ejemplo, el IPH, el índice de precios hotelero, el índice de precios industriales, el índice de precios de alquiler, es decir, hay muchísimos índices. Índice de precios de la exportación, de importación, en fin, hay bastantes. Y son índices que generalmente las personas que se dedican a las ciencias sociales pues se utilizan precisamente con el objetivo de ver la evolución de esa magnitud, que es el precio de los productos. Bien, pues el IPC es un indicador que mide una cesta fija de bienes, fija, pero que va rotando en función de cada uno de los años. Las ponderaciones de esa cesta de bienes, pues lógicamente van cambiando. Por ejemplo, los DVD no forman ya parte. Pero sí forman parte, por ejemplo, el hecho de que tengamos Netflix o cualquier otro producto. Es decir, que van continuamente cambiándose. Y esa cesta de bienes, pues también son adquiridos por un consumidor medio en un lugar y en un tiempo determinado. El IPCA, pues, aparece cuando firmamos el Tratado de Maastricht y los países que forman parte de ese Tratado de Maastricht pues desean que deba haber un índice armonizado, un índice que sea homogéneo en todos los países miembros. Y dicen, pues vamos a crear un índice. Y lógicamente, para poder comparar entre los países y entre países que no son de la Unión Europea. ¿Con qué objeto? Pues precisamente se crea el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo, uno de sus objetivos es que el IPC no suba más del 2%. ¿Vale? Bien, pero está el deflactor del PIB y no quiero aburriros, pero también es muy relevante. En economía también es muy relevante porque lo que se trata es de comparar el PIB nominal, el PIB, para calcular la variación de precios. ¿Hay diferencia entre ellos? Pues sí, hay diferencia. Entre el IPC y el IPCA, pues por ejemplo, el IPC tiene en cuenta los residentes dentro o fuera del territorio, esos consumos. El IPC, pues, por ejemplo, incluye los juegos de azar, cosa que el IPCA no lo tiene. Y el IPCA, por ejemplo, utiliza los residentes o no residentes dentro del territorio. Si miramos el IPC y el deflactor, pues las ponderaciones se utilizan las que se hacen en el corriente de ese año, el deflactor, perdón, y el IPC utiliza las ponderaciones de un año base, que es un año de referencia. En este caso, pues puede ser el 2016 o el 2021, años de referencia. El IPC recoge una cesta de bienes. Pues bien, el deflactor recoge toda la amalgama de bienes que se producen en esa economía. Luego hay diferencias. Entonces, cada uno de ellos nos puede dar índices completamente distintos. No obstante, los economistas, cualquiera que se dediquen a estos aspectos relacionados con la inflación, los trabajadores sociales, los de recursos laborales, etcétera, pues utilizan precisamente distintos tipos. Cada uno de ellos va a ser relevante. Voy a coger el que más os suena, el más frecuente, el IPC. El IPC es un tipo de encuesta que se realiza de forma mensual. Este año es la base del 2021, el anterior, cada 5 años va cambiando. El periodo de referencia de las ponderaciones es el año anterior al corriente. Se hace en una muestra de 177 municipios. Actualmente, si hay 955 productos que se recogen, es decir, 462 se recogen de forma tradicional a través de encuestas, etc. Encuestas, visitas, telefonía, perdón. Y otros también se hace a través del sistema de Scanner Data, un sistema en el cual un procedimiento nuevo que se está llevando a los países europeos, que consiste en hacer acuerdo con las pequeñas
con las distribuidoras de alimentos y lo que hacen es recabar información de los precios y del consumo y de las ventas de esos bienes. Entonces, mucho más al día a día, ¿no? Y es una información más relevante. El número de observaciones, pues casi 210.000 precios y están, eso sí, la muestra, se clasifican los productos y los bienes y servicios, en este caso la cesta, en función de grupos, subgrupos, clases, subclases, grupos especiales, rúbricas, es decir, que ahora veremos. Yo no voy a mostrar todo, sino voy a mostrar, porque si no esto sería muy cansino, ¿vale? Y no os quiero tampoco, como decía, si ves a la gente moverse, mejor callarse. Entonces no quiero llenaros de tampoco de muchos datos, pero comentaros en sí, por si alguno tiene iniciativa en conocer, en formarse, pues esa clasificación y cómo existe, la existencia de la misma. El método de cálculo es un método que se utiliza, un método estadístico, el índice de las PER encadenado, en fin, no voy a explicarlo, simplemente que lo sepáis, que lo que se trata es de ponderar a cada uno de los bienes. Y el método de recogida, como he comentado, pues a través de visitas, etcétera, ¿vale? Bien, como he dicho, las ponderaciones se modifican. Y ahí veis, no sé si son la mayoría de vuestras ponderaciones, pero si dedicáis la mayor parte de los vuestros consumos a ese tipo de productos. Prácticamente existen 4, se puede decir, significativos. Son mayor del 10%. Prácticamente son alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, ahí vivienda recoge no solamente la vivienda, sino los suministros, el gas, la electricidad, etcétera, que son tan relevantes hoy en día. Y ahora veréis por qué. El transporte, todo lo que son los transportes, avión, autobús, etcétera, taxi, hoteles y cafés, restaurantes también son relevantes. Y luego, de forma ligeramente menor significativamente, pero también trascendente, pues son vestidos, medicina. Actualmente, si os fijáis, ha cambiado desde el 2021 a 2022, ha tenido bastante relevancia. El ocio y cultura, así como otros bienes y servicios. Ahí en otros bienes y servicios pues recoge desde servicios funerarios, ¿vale?, hasta las comisiones financieras. Es decir, que recoge una amalgama de productos y bienes y servicios en la economía. Si miramos los datos históricos del IPC anual o la variación en España desde el año 56 al 2001, pues veréis que ahí tenéis la primera crisis del petróleo, ligeramente pequeñita, el año 73, ¿vale? Aquí tenéis la segunda, que fue bastante relevante, la segunda crisis del petróleo. Fijaros en la transición española después del 75, fue muy bonito en ese aspecto, encontrarse con una situación tan dura. Y si os fijáis, la inflación llega en torno a hacia un 20 y tantos % y prácticamente a partir de ahí, a partir del año 79, los pactos de la Moncloa, pues empieza a disminuir, pero fijaros que son niveles del 15%. 15, el 10%, hasta el año 86, que prácticamente se produce nuestra entrada en la Unión Europea, y baja la inflación, pero hasta en aquellos momentos la inflación era muy superior, casi del 10%, en la mayoría de los años. Es prácticamente la que más o menos estamos rondando nosotros, casi rondando nosotros. Bien, si os fijáis, la crisis financiera, 2008, tuvo un periodo anterior de bastante inflación, de bastante consumo. Prácticamente con la crisis financiera y luego económica, en septiembre del 2007 y principios del 2008, pues se nota el decaimiento de la inflación, pues está rondando prácticamente en torno, incluso se produjo deflación, está en torno por debajo del 0. Y luego, pues el periodo de recuperación 2009, pero hubo un proceso, que ustedes sabéis, en 2011 llegó nuestra prima de riesgo, y la prima de riesgo en la deuda nos hizo estabilizar la economía y supuso pues un retroceso desde el punto de vista económico,
pero la inflación, lógicamente, a partir de ahí, pues bajó hasta niveles que no hemos tenido, fijaros, niveles muy bajos. En 2015, prácticamente 2016, 17, 19, y ahí se produce, ¡pum!, la crisis del COVID, y rondando pues prácticamente a niveles de inflación casi inexistentes. Prácticamente, si os fijáis, el Tourmalet que estamos viviendo actualmente, o el Tourmalet o el Puerto de las Palomas, para los que lo conozcan en Grazalema, pues es bastante notable. Es decir, en poco tiempo, si os fijáis, la gran subida, ¿vale? Ahora veremos las causas que nos indican distintos autores. Si miramos el IPCA, que es el índice de precios armonizado, de consumo armonizado, pues veréis que desde el año 93 se produce lo mismo. Es decir, que prácticamente la crisis financiera y la crisis del COVID también tiene presente esa deflación. Y en los años 2009 y 2010 y justamente también en otros años, 2014, 15 y 16, se producen esos vaivenes, mejora la recuperación económica y justamente con la crisis del COVID también se produce ligeramente un índice de precio, una variación de índice de precio prácticamente cero o negativa, y a partir de ahí otra vez empieza la subida, ¿vale? La subida notable. Si miramos datos del IPC y el IPC subyacente, no he hablado del IPC subyacente, pero es bastante relevante. No lo he mostrado anteriormente porque no quería meteros más conceptos, pero el IPC subyacente es relevante. ¿Por qué? Porque como indica la nota que os he puesto abajo, por si no sé si lo veis desde el fondo, imposible. Tenéis que tener una buena, lo siento, disculpad, pero lo voy a decir. El IPC general es un índice donde se recogen la cesta de esos bienes. Pues el IPC subyacente lo que se hace es quitar dos productos o dos grupos de productos o dos productos que tienen bastante repercusión, que son los productos o alimentos no elaborados, que son lo típico, productos frescos, etcétera, y los precios energéticos. Entonces, el IPC subyacente también es muy relevante, porque a eso le quitamos todo lo que es los precios de la energía, que ahora vamos a ver, pues como veréis, son relevantes. Y además, lo peor de todo es que, como indica la crisis financiera, la crisis del COVID, fijaros cómo ese IPC subyacente al principio estaba en niveles muy bajos, pero ha ido transmitiéndose los precios de la energía a través de los costes, a los costes de los precios de esos productos que no son ni elaborados, como son los productos elaborados, las manufacturas. Bien, en los hoteles, en los alojamientos, en distintas actividades económicas donde se ha ido. Y si os fijáis, es de menor grado, pero tiene una pendiente bastante relevante. Como veis, fijaros en tan poco tiempo cómo ha ido subiendo. Bien, ¿qué ocurre? Pues vamos a ver cómo ha ido ese IPC en España, en Andalucía y en Cádiz. Si os dije al principio que la inflación, que es el crecimiento generalizado y sostenido en el tiempo. Pues bien, generalizado de los productos. Fijaros aquí, no sé si podéis verlo, pues el índice general es del 8,3, pero es que en alimentos es del 10,1, en bebidas alcohólicas y tabaco 3,4, en viviendas 18,8, en transporte 12,8, en restaurantes 5,8, es decir, casi todo, exceptuando con comunicaciones, que prácticamente tiene un porcentaje muy pequeño, prácticamente ha descendido, pero el resto se han incrementado notablemente. Luego podemos decir que estamos en un periodo de inflación. Si miramos Andalucía le pasa lo mismo, y si miramos Cádiz, 8, 10,8, 18, son casi todos positivos. En Cádiz lo mismo, en variación anual. Luego podemos decir que tenemos un periodo de inflación. Lógicamente tenemos que ver dónde más repercute. Pues fijaros, si miramos a variación anual, donde ha tenido más repercusión ha sido en todo lo que es relacionado con la vivienda, agua, electricidad, gas. Es decir, donde más ha subido, en la electricidad y en el gas, ahora lo veréis. En
En lo que va de año, donde más ha subido en el transporte. En cuanto al vestido, pues con respecto al mes de marzo ha subido también notablemente, casi 8,5%. Luego es relevante. Si miramos Andalucía, también miramos a nivel mensual o a nivel anual, también sigue las mismas pautas que en España. Lo único que diferencia es que en lo que va de año ha sido en España en transporte, pero en alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido en Andalucía. Y si miramos Cádiz, también sigue las mismas pautas. Es decir, que ha tenido también esa trascendencia de inflación en esos productos. Y Andalucía, pues en este caso, perdón, Cádiz, tiene sigue pues prácticamente los mismos que en Andalucía. Donde más ha subido ha sido en alimentos y bebidas. Si miramos por subclases, voy a ver si miramos aquí, voy a compartir la pantalla de estos productos. Si miramos por subclase, pues vamos a verlo, no sé si se ve ligeramente, yo intento hacerlo lo más grande posible, pero no sé si desde el fondo se ve con nitidez. No. ¿Y ahora? No. Tampoco, ¿no? Bien, pues disculpadme, yo pensé de que íbamos a mostrar alguna transparencia más grande, disculpad. Yo os iba a decir que donde se puede decir que más ha incidido os iba a comentar que donde más ha incidido a nivel anual en productos, pues os lo voy a indicar. Siempre digo que todo lo que es más de un 10% es relevante. Pues mirad, en los productos que tienen mayor incidencia, fijaros, arroz, no es un producto no es un producto, es decir, es un producto básico, el arroz, la harina, el pan, en productos de panadería, en pastas alimenticias, en carnes, pero no en vacuno, también en aves, que es un alimento normal, que está en cualquier casa de familia y sobre todo en las que tienen mayor carencia. El ovino, el caprino, la leche, tanto la entera como la desnatada, los huevos, el yogur, la mantequilla, el aceite de oliva. El aceite de oliva ha aumentado en lo que va de año casi un 42%. Si miramos en frutas y conservas, un 12% aproximadamente. A ver, voy a ponerlo ligeramente más pequeñín. En salsa, en alimentos para beber. Fijaros, en cacao, café, es decir, nos queda el té, ¿vale? Y si miramos ya electricidad, los precios energéticos, pues casi el 35%, en gas el 20%, en hidrocarburos, en butano y propano el 33%, el 95% en combustibles líquidos, en gasóleo el 32%, en gasolinas, en paquetes turísticos, en hoteles el 50% y en comisiones bancarias el 10%. Es decir, que prácticamente a nivel nacional pues, ha tenido bastante repercusión determinados productos. Es decir, que son productos que son de primera necesidad, sobre todo. Bien, dicho esto, voy a meterme de nuevo en la transparencia para no dilatarme más en el tiempo. Sí, exactamente. Porque voy a ver dónde... A ver, disculpen. Aquí, vale. Vamos a ver cuáles son las causas y origen. Hay dos tipos, de exceso de demanda y de exceso de oferta. De exceso de demanda es porque la demanda crece más rápido es decir, el ritmo de demanda crece más rápido que la oferta. Y entonces cuando hay mucha gente que están deseando demandar productos, lógicamente si hay una oferta limitada, pues lógicamente aumentan los precios. Pero también desde el punto de vista, los monetaristas indicaban de que eran se imprimía mucho dinero. Tenéis aquí el caso. Se imprime mucho dinero y eso genera también inflación, ¿vale?
El crecimiento de mucho dinero, muchos créditos también genera, pues, el que se imprima prácticamente, pues aumenta la disponibilidad y lógicamente la gente consume más. Y también se producen por exceso de oferta, o llamado también inflación de costes, que es por motivo de los costes laborales unitarios o costes financieros que también pueden afectar, o también desde el punto de vista exógeno por los productos, en este caso del petróleo o materias primas, que también nos afectan. Y eso es lo que tenemos actualmente. Tenemos actualmente una inflación mixta. El Banco de España, otros autores, nos hablan de que las causas actuales de la inflación es que ha habido mucha demanda debido a la eliminación de restricciones, hay una escasez de oferta, cuello de botella en los suministros de los productos y se han producido también distorsiones en el transporte y eso genera, pues, escasez. Otro aspecto, el aumento de los precios de la energía y materias primas. Sobre todo en la guerra de Ucrania, pues habéis visto cómo productos básicos como el trigo, el pan, etcétera, pues ha aumentado. Pero también precios de la electricidad o el gas, pues también han aumentado. O el gasóleo. Y lógico, también indican de que se debe a un efecto base. Es decir, efectos que debido a que en los años anteriores de coronavirus ha habido poca movilidad, pues el hecho de la movilidad anteriormente no se consumían y ahora se consumen. Y nos indican que hay dos productos, sobre todo los que van relacionados con algunos servicios y productos, bienes energéticos no eléctricos, pues que han aumentado notablemente. Esas nos indican las causas de la inflación. ¿Qué efectos tienen o qué consecuencias tienen? Pues una de las más trascendentes, la pérdida de poder adquisitivo. Subida de precios es muchísimo mayor que las subidas de salario y lógicamente pierden. Hay dos aspectos que hay que recordar que se conocen desde el punto de vista académico, que es la suela de zapato, el coste de suela de zapato y el coste del menú, que es por el hecho de que lógicamente la inflación va cambiando y entonces tiene que mirar sacar dinero constantemente y el motivado por los cambios de listas y menú. Y hábitos de consumo, también se está produciendo esos hábitos. Ya nos indican desde noticias de los grandes distribuidoras que se ha reducido los niveles de consumo, pasando a niveles prácticamente de marcas blancas, aunque estas marcas blancas también han subido precios. ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Hay beneficiarios en la inflación? Sí, los deudores y el Estado. Los deudores porque la cantidad de devolver es menor, porque existe inflación y el valor real de ese dinero es menor. Y el Estado, ¿por qué? Porque los impuestos conducen precisamente, unos gravan, al aumentar el precio aumenta el IVA, la base, y entonces lógicamente se recauda más IVA o otros impuestos, el precio de las viviendas, etc. O también las de la renta, aumentan los salarios y lógicamente las cuotas. Los perjudicados, pensionistas, trabajadores, también empresarios, porque lógicamente tienen que ajustarlo, sus precios, los ahorradores y los prestamistas. Los pensionistas porque ha subido un 3%, las subidas han sido por debajo actualmente de lo que existe actualmente de inflación, que casi el 8 y pico. Dificultades por las dinámicas también de los trabajadores, lógicamente las dinámicas de las subidas salariales es más lenta que las subidas de precios y también pierden. Los empresarios a la hora de ajustar y ser competitivos en un proceso de inflación que suele ser bastante relevante. Y en cuanto a los ahorradores, pierden también su valor. Y en cuanto a los acreedores o prestamistas, pues que lógicamente les devuelven una cantidad menor. También tiene efecto en la incertidumbre, en la producción, en el empleo. Consumen menos, hay cambios de consumo, hay menos actividad y pueden generar aumento de desempleo. Las primas de riesgo suelen ser más altas en los proyectos de capital, la inversión se resienta, en la productividad también, son más sensibles a las inversiones a largo plazo y también dificulta el hecho de controlar los rendimientos de esas inversiones. Ahora nos lo dirá el compañero. También afecta a los consumidores, a las empresas, a los ahorradores esa incertidumbre y al sector público también, porque a la hora de las inversiones, de los gastos de infraestructura, también les repercute. A los ahorradores también y a los consumidores porque no saben qué precio van a pagar. En resumen, ¿qué podemos decir?
que afecta al poder de compra, al nivel de vida de las personas. Afecta por el grado de incertidumbre que genera a los agentes económicos. Y a su vez, podemos decir de que impide que haya una asignación eficiente y una redistribución de la renta. Y por lo tanto, hoy en día la inflación es un objetivo bastante relevante. Y como decía en la primera transparencia, una de las cosas que más piden en los barómetros es que haya consenso político. Consenso político en las políticas fiscales, porque las políticas monetarias, como estaba comentando anteriormente con Paco, está sometida a lo que indica el Banco Central Europeo. Y las expectativas es, hoy lo estaba mirando y he estado mirando días anteriores, las expectativas es que suban los tipos y que no nos compren bonos o deuda y por lo tanto tengamos actualmente unas expectativas, se puede decir, de subidas de tipo de interés con objeto de corregir el tipo de inflación. Gracias por su atención y disculpen por si me he pasado un minuto. Muchas gracias, Antonio. Nada, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes, tanto presenciales ahí en Jerez como virtualmente. Muchas gracias a los ponentes, Antonio y Juan Francisco. Bueno, yo creo que es un placer contar con ellos. Y muchas gracias a los organizadores, ¿no? Especialmente a Andrés. Creo que es un tema bueno, como bien ha comentado Antonio, ¿no? Es un tema que no solo... bueno, se puede quedar a nivel de macroeconomía, etcétera, mercados financieros, ¿no? Sino que nos afecta al bolsillo de todos. Por lo tanto, yo creo que es especialmente relevante, ¿no? En este ámbito económico. Bueno, sin más, empezamos con la presentación y vamos a intentar responder a esa pregunta, ¿no? De si la inflación nos hace más pobres. Las causas, las consecuencias, bueno, las ha comentado Antonio, ¿no? Pero vamos a darle un poquito esa vertiente más financiera, ¿no? En cuanto a inversiones y, si es posible, eliminar o mitigar, ¿no? este riesgo de inflación. Bueno, en cuanto a la primera parte, ¿no? Esa importancia, ¿no? de la inflación. Pues, como bien ha definido el profesor Mata, ¿no? Pues la inflación es la subida generalizada de los precios de bienes y servicios, ¿no? Entonces, pues a todo el que consuma bienes y servicios, pues le va a afectar la inflación y le va a hacer más pobre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un problema que por definición, ¿no? Pues nos afecta a todos. En economía y en finanzas, todas las variables están interconectadas. La inflación no se puede ver desde un punto de vista aislado, ¿no? Sino que hay que ver la repercusión que tiene, pues, en otras variables, como puede ser, pues, el crecimiento o las políticas, ¿no? Políticas fiscales, políticas monetarias. Es especialmente relevante ver esa relación con la política monetaria. ¿Por qué? Porque el objetivo explícito de la mayoría de bancos centrales, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues es el control de los precios, ¿no? Y como digo, es un objetivo explícito. Si uno se va al mandato, a la página web del Banco Central Europeo, verá que su objetivo es la estabilidad de precios, definida como una inflación en torno al 2%, ¿no? Si nos vamos al mandato de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, pues vemos que tiene también ese mandato, ¿no? En este caso unido a otro mandato que sería el de empleo, pero como digo, es un objetivo explícito. Por lo tanto, todo lo que pase a la inflación va a afectar a la política monetaria, ¿no? A esa función de reacción que tiene la política monetaria, pues sin duda la inflación es la variable fundamental. Y la política monetaria, a su vez, pues afecta a la inflación a través de las herramientas que tiene, ¿no? Herramientas convencionales, como puede ser subida o bajada de tipos, o no convencionales, como hemos visto en los últimos años, como puede ser políticas de expansión de balance, políticas de compra de activos, ¿no? Que lo que hacen desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Pues es aumentar la oferta monetaria. Como digo, todas las variables están interconectadas, ¿no? En la medida que la inflación suba o baja, la política monetaria va a reaccionar y esto va a afectar a su vez a otros temas, ¿no? Como puede ser el precio de los activos financieros. Y aquí, como comentaba Andrés al principio, pues ya no es solo los grandes inversores o los grandes fondos, etcétera, quien tenga un plan de pensiones,
quien tenga pues, una póliza de seguros vinculada a una cartera de inversión, quien tenga un fondo de inversión, pues se va a ver afectado, ¿no? Y bueno, muchos podréis decir, bueno, pues yo es que no tengo el peso que tengo en estos activos pues es muy pequeño. Pues aún así también nos vamos a ver afectados, ¿no? Como digo, por definición, por esa subida de precios de lo que consumimos, de todo lo que consumimos, y los activos financieros, si, bueno, tienen mucha volatilidad, pues esto puede afectar a la estabilidad financiera, ¿no? Puede afectar a que los bancos pues nos den más o menos crédito y también afecta al coste de financiación de las empresas, tanto por la vía de capital, ¿no? Por la vía de las acciones, como por la vía de la deuda. Y esto, pues obviamente, tiene su repercusión en el crecimiento económico y en el empleo. Por lo tanto, estás hablando de un tema de especial relevancia. Afecta también a otras políticas, ¿no? La política fiscal, en este caso, también se ve afectada en la medida de que el coste de financiación de los gobiernos, pues también puede subir, ¿no? Si suben los tipos de interés. Bueno, viendo una foto de largo plazo, lo que vemos es que desde 2008 hasta ahora, pues habíamos vivido en un mundo con unas inflaciones pues estables, ¿no? Dependiendo del área geográfica, pues aquí tenemos distintas áreas, países emergentes, ¿no? Europa del Este, Latinoamérica, Asia y economías avanzadas, pues cada una en sus niveles estructurales, pero con una inflación relativamente estable, ¿no? A pesar de que tiene pues, ciertos ciclos. Si os fijáis, a partir de mediados del 21 lo que vemos es un crecimiento enorme, ¿no? de estas tasas de inflación. Como decía, esto no se ve de manera aislada, ¿no? Esto influye en otras variables y, como veis, pues en los tipos oficiales pues también lo estamos viendo, ¿no? Los tipos de los bancos centrales. Primero, para combatir esa inflación, ¿no? Y segundo, pues bueno, muchos de los países, especialmente emergentes, ¿no? Europa del Este, Asia, LATAM, como veis aquí, pues han visto incrementados sus tipos de interés para defender sus divisas, ¿no? Una inflación alta en estos países muchas veces se ve acompañado por una gran depreciación de la divisa y esto pues tiene impacto en el coste de financiación de los agentes locales, ¿no? En la medida de que su divisa pues vale mucho menos, ¿no? que el dólar o que el euro, y si tienen que pagar deudas en dólar o euro, pues se ven muy afectados, ¿no? Y eso, pues los bancos centrales lo intentan mitigar. En cualquier caso, como podéis ver, en economías avanzadas, la subida de tipos todavía es muy incipiente. Estamos en un momento del ciclo monetario muy temprano, ¿no? Sin embargo, la inflación pues no ha empezado ahora, ¿no? Es verdad que los titulares yo creo que ahora pues han aumentado mucho, ¿no? Especialmente desde la guerra de Ucrania, pero la inflación no viene de la guerra de Ucrania, la inflación viene de mucho antes, ¿no? Fijaos aquí como en marzo del 22, febrero-marzo empezaba la guerra de Ucrania, como tenemos un entorno inflacionista desde mucho antes. Las causas, bueno, yo creo que las ha comentado bastante Antonio, así que tampoco me voy a detener demasiado en ellas. Simplemente indicaros que veníamos de un ciclo totalmente distinto, ¿no? Un ciclo en algunos países deflacionista o desinflacionista, ¿no? Con una inflación a la baja más bien. Que bueno, aquí, pues como veíamos las dos vertientes, ¿no? del Banco Central, no solo intenta combatir una alta inflación, sino también una deflación o una inflación muy baja. Entonces, en ese entorno desinflacionista o deflacionista, pues los bancos centrales habían puesto todas sus herramientas a trabajar en favor de una política monetaria muy expansiva. Una política monetaria de tipo cero, una política monetaria de compras masivas de activos que realmente pues, ha ayudado a que la inflación pues, retornara a esos niveles del 2% y ha ayudado también a que las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19 pues también fueran en parte mitigadas, ¿no? Ya que es una política de demanda y que hace aumentar la demanda, ¿no? Sin embargo, pues bueno, lo que vemos ahora es que esa expansión cuantitativa de la base monetaria y esas bajadas de tipos a cero, ¿no? Pues quizá pues han tenido cierto efecto mayor al que se esperaba, ¿no? Y estamos en una fase pues, más inflacionista. Al final, como bien explicaba el profesor Mata, ¿no? si estimulamos la demanda
y se produce un exceso de demanda frente a una oferta que es limitada, ¿no? Como puede ser el de algunos productos o algunos bienes, como pueden ser las materias primas, pues al final el precio sube, ¿no? Yo creo que esto está bastante claro. A esto lo unimos pues otros factores como pueden ser ese aumento de la demanda, por así decirlo, endógeno, ¿no? Por la propia recuperación de las caídas que vimos en el primer impacto del coronavirus, ¿no? Había mucha demanda embalsada, muchos consumidores que se habían esperado a comprar un coche a que la situación mejorara o a realizar una inversión importante, ¿no? Pues todo eso se ha puesto a trabajar, ¿no? Y eso hace pues que esa demanda se acelere, ¿no? Y por el lado de la oferta, pues lo que vemos también es que, bueno, durante todos estos meses, pues los confinamientos, a pesar de que se han ido reduciendo, pues han seguido en algunas partes del mundo, ¿no? Como hemos visto en China, y esto pues ha generado cuellos de botella, ¿no? En el comercio global. Lo podemos ver en estos gráficos, como pues el tiempo de entrega de las mercancías pues está en niveles todavía bastante altos, ¿no? En cualquier caso, y volviendo un poco al gráfico de atrás, ¿no? La inflación ya empieza a surgir en 2021, mediados de 2021, empiezan a crecer las tasas por encima de los objetivos de los bancos centrales, pero no ha sido hasta ahora, hasta 2022, cuando realmente los bancos centrales están reaccionando a esto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ha visto que la inflación no era tan temporal como se pensaba, ¿no? Como digo, hay algunos factores temporales pues, que están ahí, pero hay otros que empiezan a ser más permanentes, ¿no? Como pueden ser la subida de salarios, que tiene cierto componente más estructural, ¿no? Y las expectativas. Este es un componente muy importante para los bancos centrales, ¿no? Aquí tenemos expectativas de mercado. Bueno, es un concepto un poco técnico, break-even 5 años, pero para que os hagáis una idea, es básicamente lo que está poniendo en precio el mercado sobre la inflación dentro de 5 años, ¿vale? La inflación de largo plazo dentro de 5 años. Y lo que se ve es que esas expectativas de inflación ya están por encima del nivel objetivo de los bancos centrales, ¿no? Y esto lo que ha hecho, pues aquí ya ha sido, bueno, el detonante para que esos bancos centrales pues empiecen a reaccionar. Y lo que vemos es que después de políticas muy expansivas, como he comentado anteriormente, y aquí tenemos, por ejemplo, el balance en términos del PIB de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, fijaos en el balance del Banco Central Europeo, tiene títulos en su activo por valor del 70% del PIB de la eurozona. O sea, estamos hablando de niveles, pues como veis, nunca vistos y una política pues muy expansiva que requería en aquellos momentos, ¿no? del COVID-19. Pero que ahora, pues lo que están haciendo es revertir esas políticas, ¿no? En cuanto a tipos, pues vemos que también las previsiones, ¿no? Lo que nos están indicando los contratos de futuros, pues es que los tipos en Estados Unidos pues van a seguir subiendo, ¿no? Ya ha empezado ese camino alcista de tipos en Estados Unidos, pero como veis aquí, pues estamos hablando de que podría llegar pues incluso a niveles del 3, 3,5%, etcétera. En Europa vamos un poco más retrasados, pero también la tendencia es a tipos al alza, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenéis un poco las previsiones. ¿Cuáles son las previsiones? Bueno, las previsiones son que la inflación va a permanecer alta durante todo lo que queda de año y principios de 2023, que debería poco a poco ir normalizándose debido a esos factores temporales que, como digo, deberían pues bueno, llegar a niveles de equilibrio, ¿no? El precio de la energía, los costes de los cuellos de botella de la producción, etcétera, pues a medida que ya no hay confinamientos deberían normalizarse, etcétera, pero que va a tardar todavía unos cuantos meses, ¿no? En todas las geografías. Y en cuanto a tipos, pues lo que vemos es que la trayectoria, dependiendo del escenario, ¿no? Pero debería ser de tipos al alza. Mucho más agresivo en Estados Unidos, ¿no? Que es también una economía que, bueno, pues está en pleno empleo, no tanto como la eurozona, pero también poco a poco veremos subidas de tipos en la eurozona. Y todo esto, ¿cómo afecta a los mercados financieros? ¿Cuál es la repercusión de todo esto? Bueno, pues como una foto, ¿no? de qué está ocurriendo en lo que llevamos de año, pues podéis ver aquí, bueno, el impacto que está teniendo, ¿no? Esta parte de la izquierda, posiblemente no se vean muy bien los títulos de los ejes, pero bueno, esta parte serían los índices de renta variable. Pequeñitas,
y como la sala es grande y la pantalla, pues no se ven el enunciado de las... Sí, pero bueno, básicamente la dirección yo creo que lo podéis Hace ver. un resumen. Lo podéis ver muy bien que la dirección es todo a la baja. O sea, este sería la línea de cero, ¿vale? Y lo que vemos es que los activos tradicionales, que sería la renta variable y la renta fija, tanto deuda corporativa como de gobiernos, pues lo que están teniendo en lo que llevamos de año son caídas. Caídas importantes. Estás hablando de caídas de 2 dígitos en la mayoría de las bolsas, que bueno, son activos con alta volatilidad, pero también caídas casi de 2 dígitos o de 2 dígitos en muchos activos de renta fija. Ahora veremos que hay otras partes, ¿no?, de los mercados financieros que no se están comportando tan mal. En cuanto a la renta fija, bueno, pues aquí, por simplificar un poco el tema, ¿no? La renta fija podemos descomponer 2 efectos en el tipo de un bono. Uno sería el tipo real, que sería el tipo nominal menos la inflación esperada, y otro precisamente sería las expectativas de inflación. Como hemos visto, las expectativas de inflación han crecido mucho y el tipo real, como hemos visto también, pues bueno, con esa política monetaria más contractiva por parte de los bancos centrales, pues también está empezando a subir. ¿Esto qué hace? Pues que los tipos de la deuda se disparen y que los precios de la deuda pues caigan mucho. Y en el gráfico de arriba a la izquierda lo que tenéis pues son las caídas de un índice de bonos agregados en Estados Unidos, desde el año 90 hasta ahora. Y lo que vemos es que, bueno, generalmente pues todos los años hay caídas, ¿no? De las máximas caídas, desde máximo hasta mínimo, pues todos los años tenemos caídas del 2, 3%, en algunos años pues de subida de tipos pues tenemos caídas del 5, 6%, etcétera. Bueno, pues este año llevamos una caída del 13% en este tipo de bonos, con lo cual la magnitud pues es enorme. Eso lo vemos también en índices de volatilidad implícita, en las opciones sobre bonos y en una cosa que estamos muy acostumbrados, que era el tener bonos con tipos negativos, que en la zona euro pues teníamos hasta, no hace tanto, hasta agosto de 2021, 10 trillones, es decir, casi 10 billones europeos de bonos con tipo negativo, pues ahora prácticamente no tenemos ningún bono con tipo negativo, ¿no? En la renta fija yo creo que es claro, ¿no? En la renta variable igual no es tan directa, ¿no?, la asociación, pero bueno, brevemente lo puedo explicar. En primer lugar, la inflación puede afectar a las ventas de las empresas en la medida de que los consumidores pierden poder adquisitivo y dejan de consumir pues, cosas que no las consideran necesarias, y puede afectar a los márgenes en el sentido de que las empresas, sus márgenes de beneficios, ¿no?, pues se compone de la parte que cobran, ¿no?, de los ingresos que reciben, menos los costes. Y aquí, pues como hemos visto, los costes de materias primas, etcétera, pues están creciendo mucho, ¿no? ¿Eso qué ha provocado? Pues que índices como el S&P 500, que es el índice de bolsa de Estados Unidos, o cualquier otro índice como los que hemos visto, pues están en caídas ya de casi el 17-18%, ¿no? Si eso lo unimos, como decía al principio, que estamos ante un ciclo de política monetaria de subida de tipos de interés, pues eso lo que hace es empeorar el comportamiento de estos activos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente el precio de una acción, teóricamente, ¿no?, puede asumirse que es los flujos de caja que va a recibir esa empresa descontados a lo largo del tiempo. En la medida que los tipos de interés suben, pues esa tasa de descuento es mayor, ¿no?, lo que hace que esos flujos de caja en el futuro pues valgan menos. ¿Y quién está viéndose más afectado por esto? Pues precisamente las empresas que ahora mismo no tienen muchos beneficios, pero que se les espera un gran potencial en el futuro, ¿no? Pues en grandes empresas tecnológicas o empresas relacionadas con nuevos sectores como puede ser pues, la inteligencia artificial, las terapias genéticas, el blockchain, ¿no? Son empresas que hoy en día, pues, bueno, no tanto las grandes tecnológicas, ¿no?, pero sí que estas últimas no están teniendo grandes beneficios, pero tenían un precio muy elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque se descontaba de que en el futuro sí iban a crecer, ¿no? Como digo, inflación al alza y tipos al alza lo que hacen es que la valoración de la bolsa tenga que corregir. Independientemente de lo que hagan los beneficios, esos múltiplos, ¿no?, que solemos tratar
en inversiones, el precio entre los beneficios, ¿no? Que es un múltiplo de valoración, por ejemplo, pues ese tipo más alto hace que, como digo, los flujos de caja se descuenten a un tipo mayor, es decir, lo que se espera ganar en el futuro a día de hoy vale menos, y eso hace que las valoraciones en bolsa caigan, ¿no? Por lo tanto, es un entorno bastante complicado desde el punto de vista de la gestión de inversiones, porque generalmente cuando las bolsas caen, ¿no? Por una crisis de demanda o por otro motivo, la renta fija, especialmente la renta fija de mayor calidad, ¿no? Los bonos soberanos, pues de AAA, ¿no? De Estados Unidos, Alemania, etcétera, suelen comportarse como activo refugio. Entonces, uno sale de la bolsa y por lo menos entra ahí, ¿no? Y se ve protegido. En este caso, como hemos visto, tanto renta fija como renta variable, pues no nos están protegiendo, ¿no? Y no es algo que haya ocurrido esporádicamente en este ciclo, ¿no? Si vemos en este cuadro, que no sé si tampoco se ve mucho, pero os lo comento brevemente, lo que tenemos es que desde 1925 hemos seleccionado periodos con alta inflación y el resto. Pues lo que se ve es que en los periodos de alta inflación, en términos reales, tanto la renta variable como la renta fija, pues caen. ¿Hay otras cosas fuera de esto? Pues sí, hay otros activos más alternativos, ¿no? Como pueden ser los bienes reales, materias primas, el oro, energía, incluso el sector inmobiliario, ¿no? Que no cae tanto como los activos financieros, que pues pueden proteger las carteras en cierto modo, ¿no? Pero este riesgo no se puede eliminar, ¿no? Se trata de mitigarlo lo máximo posible. Al final, en nuestras carteras que son institucionales, pero también a nivel de inversor individual, ¿no? En el muy largo plazo, si uno está invertido en renta variable, renta fija, etcétera, pues quizá el mayor riesgo sea perder poder adquisitivo, no en términos reales, ¿no? Porque sí que son activos que, bueno, asumiendo esa volatilidad en el largo plazo van a pagar, ¿no? Pero en periodos de alta inflación, pues podemos ver cómo en términos, como digo, reales, ¿no? De poder adquisitivo, pues perdemos capacidad de pago. Y aquí, pues, ¿cuál es la solución? Bueno, pues incorporar poco a poco esos activos vinculados a la inflación, intentando determinar un poco la fase de ciclo, ¿no? Aquí no voy a extender mucho, pero simplemente comentaros que nosotros tenemos un modelo, bueno, que lo que tiene son 6 fases. Es decir, 3 fases para la inflación, baja, moderada y alta, y 2 para tipos. Tipos a la baja y tipos al alza, ¿no? Combinando esas fases, pues nos salen 6 fases, ¿no? Actualmente estaríamos en la fase 6, que sería alta inflación y tipos al alza, y en esa fase, pues se nos recomienda comprar ciertos activos, ¿no? Por poner otra capa de análisis más, bueno, aquí hay que tener en cuenta 2 objetivos. El primer objetivo sería la protección del patrimonio de nuestros inversores. Entonces, si nuestros inversores pues consumen, gastan, por así decirlo, en España, pues lo que les interesa es protegerse de la inflación española, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté la inflación española y los tipos en la eurozona en este momento, pues nos recomendará el modelo unos activos, que en este caso pues son bonos ligados a inflación, ¿vale? De España o de la eurozona. ¿El otro objetivo cuál es? Pues la protección global, en tanto que, como hemos visto, la inflación afecta al resto de activos, de renta fija y de renta variable. En este sentido, aunque la inflación española fuera baja, si la inflación global es alta, su cartera se va a ver deteriorada, ¿no? Y aquí, pues, lo que nos recomienda la fase actual, por poner un ejemplo, pues serían empresas energéticas, de materias primas y el sector inmobiliario, ¿vale? Pero, como digo, esto va cambiando, ¿no? Y posiblemente, pues, a medida que la inflación, si las proyecciones se cumplen, se vaya moderando, pues pasaremos de fase 6 a fase 5, etcétera. En cualquier caso, ya por concluir, se trata de no, ya digo, no se puede eliminar el riesgo, ¿no? El riesgo de la inflación, además, la inflación inesperada, por definición, no se puede prever, ¿no? Pero sí se trata de mitigarlo, ¿no? Entonces, si tenemos en las carteras pues estos activos, pues sí que nuestra rentabilidad pues va a ser menos negativa, ¿no? que si no los tenemos. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Carlos, entiendo que tienes previsto quedarte con nosotros hasta el final, digo porque seguramente cuando termine la intervención de Francisco, algunas preguntas surgirán
y algunas te tocarán a ti con seguridad. Por supuesto. Encantado, Andrés, de poder responderlas. Venga, Yo pues muchas que, gracias, que Carlos. vengo del mundo de la banca, me he encontrado muchas veces con la soledad de explicarle a un cliente lo que estaba pasando, no se enteraba, decía lo que te dé la gana y déjame tranquilo, ¿no? Yo creo que eso muchas veces observamos esas posturas, ¿no? Cuando Margarita presentaba este nuevo grupo de economía y consumo, y decía, no sé cómo va a encajar dentro, no sé si lo decías tú, Andrés, dentro de una cosa que es la cultura. Debe de encajar porque es algo que nos afecta, es algo que algunos están dirigiendo, alguien de alguna manera está manejando los hilos, hay circunstancias que sobrevienen y al final los que padecemos el día a día somos nosotros los consumidores, las personas, ¿no? Y ahí enlazo un poco con la frase que citaba de San Pedro, Carlos, que decía que hay dos clases de economistas, aquellos que hacen más ricos a los ricos y los que nos preocupamos por hacer menos pobres a los pobres, ¿no? Y ahí quiero yo añadir dos más. Una de Galeano que dice, el desarrollo desarrolla la desigualdad, que es de lo que yo quiero hablar, y de un libro de Remedios Zavala, de Frágiles, que hace una carta respondiendo a la Sibila, dice, más, un poco más, pero rebosa, me ahogo, ya es suficiente, que no, un poco más. Tú no sabes lo que es el hambre. Yo creo que en eso nos meten y después los padecemos. Unos más y otros menos, pero todos los padecemos, ¿no? Y cuando me planteaba Andrés hablar un poco de lo que es la desigualdad, porque en Cáritas cuando hablamos a través de los informes FOESA de las circunstancias de las personas, no solamente hablamos de lo que es pobreza económica, sino que hablamos de lo que es la pobreza económica, lógicamente, y lo que es la desigualdad y la exclusión. Hay personas, como puede ser una pensionista, que vive en un cuarto en Federico Mayo y no puede bajar, y esa mujer está excluida de una vida normal y sin embargo tiene su pensión, pero no puede comprar y necesita a muchas personas. Esa es la diferencia entre el pobre económico, que es que no tiene recursos para comprar o para mantenerse, y hay otras personas que se le impide, ¿no? Pues bien, pensaba en mostrar algunos gráficos comparativos de situaciones generadas por la crisis y la evolución de factores determinantes, pero quise centrarme más en las consecuencias sobre las personas y mejor ir desgranando los datos para así tener una imagen y tener presente, no los gráficos, que ya hemos visto mucho, ¿no? Sino tener presente las caras de vecinos nuestros, de familiares nuestros, de personas que conocemos, ¿no? De esas personas que sufren, que han sufrido y que van a seguir sufriendo las consecuencias de este tsunami de crisis que llevamos, porque tenemos que saber de dónde partimos, ¿no? ¿Cómo afecta la subida de precios a los más vulnerables? Pues según el INE, que ya Carlos ha nombrado, perdón, Antonio ya ha nombrado en más de una ocasión, la variación interanual general del IPC ha sido del 8,3 en abril. Pero sin embargo ha habido un descenso respecto a marzo, que en marzo fue del 9,8. Y plasmándolo, pues esa variación ha sido de un 25% en la vivienda debido principalmente al comportamiento de la electricidad, de un 13% en el transporte por el comportamiento de los carburantes y de un 6% en los alimentos. Globalmente, entre un 15 y un 20% de incremento general en el vivir de una familia media. Un 15 o 20%. ¿Cómo ha afectado a los más frágiles las precarias condiciones de vida de muchas familias? Para unos 2 millones de familias en pobreza severa en España, de las que algo más de 750.000 son andaluzas, la situación es todavía más compleja. En términos medios, el gasto de una familia se ha podido aumentar en unos 100 euros mensuales mes. Para un hogar medio se trata de un contratiempo, pero asumible. Pero si es un hogar vulnerable, es una situación desbordable. Y como decía antes, tenemos que recordar de dónde venimos. Esto no surge con la pandemia exclusivamente, esto no surge con el famoso barco que se cruza allí en el canal de Suez, esto no surge con montones de historias que ha habido por medio que nos olvidamos, ¿no? Tenemos la obligación de desgranar el relato que nos ha llevado a esta realidad, aunque hoy ya no tenemos tiempo, ni quizás sea el momento, pero en cualquier caso debemos tenerlo presente y además sus consecuencias. Y es ahí donde me quiero separar de lo mostrado hasta ahora. Porque al final, cuando hablamos de la crisis del COVID,
ahora enfatizada por las consecuencias de la guerra en Ucrania, siempre nos centramos en lo económico. Pero estas dos crisis que brotan cuando aún no se cerró la gran crisis financiera del 2008, ha dejado una huella social inmensa que se agrava aún más. Con el COVID ha habido una caída del 11% del PIB, no conocida desde la guerra civil, lo que ha provocado una alta desigualdad y una menor capacidad redistributiva del sector público, que ahora con la inflación disparada se agrava a pasos agigantados y ya veremos las consecuencias. Ya han hecho los dos ponentes anteriores referencia a ello. Centrándonos en el empleo, tenemos que decir que gracias a los ERTEs ha habido una menor caída del empleo de la que se podría prever por la experiencia en las otras crisis. Sin embargo, la inestabilidad del empleo y la cronificación del empleo o el desempleo de algunos colectivos, así como las condiciones de empleo, se han impuesto, viendo además cómo la aceleración digital ha destruido también empleo. Vamos añadiéndole cosas. Además, recordemos que las condiciones de ciertos empleos, el COVID redujo la posibilidad de acudir al trabajo, como por ejemplo pueden ser los temporeros agrícolas, otros sectores importantes de personas en exclusión social que se sostenían por la economía informal, que no economía sumergida, la economía sumergida es otra cosa, como por ejemplo pueden ser los empleados o las empleadas de hogar, los chatarreros, los que están en los mercadillos, los que han ido montando las ferias, etc., ¿no? Es decir, se han impuesto nuevas formas de desigualdad en el mercado de trabajo, ya que hay sectores no muy afectados, como son aquellos donde los ERTEs han cubierto la falta de ingresos, y ese otro de trabajadores poco cualificados con empleos muy temporales y, por tanto, poco cubiertos por los ERTEs. Y además algo que tenemos que destacar. El empleo es un pilar fundamental para la inclusión, totalmente necesario, pero el empleo no es la panacea, no es suficiente. Es una dimensión mucho más, o una dimensión más en la integración social. Además, lo que mayormente explica la vulnerabilidad de muchos trabajadores también es la escasez de horas que pueda trabajar. No solamente tener un empleo, sino que además tener un empleo de horas a la semana o de horas al día, ¿no? Podemos afirmar que en Andalucía la consecuencia más visible de la crisis del COVID, ahora agravada por la inflación, que es anterior a la guerra en Ucrania, se centra en la actividad económica y el empleo, con destrucción de empleo y la paralización de las dinámicas laborales. Así, hay que dar datos, la precariedad ha crecido y afecta en Andalucía a casi 320.000 hogares, el 10%. Que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. Ese padre de familia con paros permanentes o alternados, ¿no? Más de 200.000 familias tienen como sustentador principal a una persona desempleada de larga duración. Y seguramente conocemos a algunos de ellos. Más de 500.000 familias tienen a todos sus miembros activos en paro y casi 200.000 carecen de algún tipo de ingreso periódico predecible que permita una mínima estabilidad. Según la última encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2021, el desempleo en España del 13,33% frente al de Andalucía del 2018 afecta al 23,7% de las mujeres andaluzas frente al 17,2% de los hombres andaluces. Por tanto, vemos también que hay un factor de desigualdad en función del género. Entre los jóvenes, la falta de trabajo afecta al 39,2% de los jóvenes andaluces frente al 30,7% de los del resto de España. Vamos bien. Según esos datos sobre el empleo, no debemos pensar que el empleo es el único factor de exclusión social en Andalucía. A este hay que añadirle la situación de la vivienda y de la salud. También el de la educación y, por supuesto, el de la brecha digital. En relación a la vivienda, el informe FOESA de Cáritas revela la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos, que hacen que algo más de 400.000 familias, el 12,4%, una vez realizado el pago del alquiler o de la hipoteca, queden en situación de pobreza severa. En cuanto a la salud, más de 475.000 hogares
el 14,7%, sufren una falta de acceso a medicamentos o a tratamiento porque no les llega, por problemas económicos. Esta nueva crisis ha empeorado de manera generalizada, la crisis del COVID, los niveles de integración para el conjunto de Andalucía. El COVID ha supuesto una ruptura de la cohesión social sin precedentes, siendo los grandes damnificados precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas que ya venían marginadas de la crisis financiera. Y ahora agravándose con todo el tema inflacionario, por la guerra y por otras circunstancias. Además, se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena, de forma que solo el 42% de los hogares andaluces participan con normalidad en la sociedad frente al 49,3% que lo hacía en 2018, fecha del anterior informe. Desde entonces, la exclusión social en Andalucía ha aumentado un 36%, lo que implica que en 2021 algo más de 2.200.000 personas, el 26,3% de la población andaluza se encuentre en situación de exclusión social. El 26,3% de la población. De ella, la mitad, esos 2.200.000, 1.100.000, se encuentra en exclusión severa. Y de estas, de este 1.100.000, casi 475.000 personas están en una situación crítica. A eso Cáritas lo llama la sociedad expulsada. Hay ya muy poco que hacer con estas personas porque ya no tienen recursos. Y no son recursos económicos. La política, la sociedad, lo está dejando radicalmente al lado. 475.000 personas. Y de eso conocemos muchas, muchas. Hay tres grupos de personas que se ven especialmente afectados por esta crisis. Ya hemos esbozado algo. Las mujeres, la juventud y las personas migrantes. La familia sustentada por una mujer tiene un poder adquisitivo menor y un mayor riesgo de pobreza. La exclusión afecta al 37% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer, con respecto a los hogares donde esa figura es un hombre, que en ese caso sería un 22%. Cuando la cabeza de familia es una mujer en un hogar, el 37% tiene de posibilidades de estar en exclusión, y el 22% cuando es un hombre. Por otro lado, ser joven es hoy en día un factor de exclusión en sí mismo. 1 de cada 4 jóvenes menores de 30 años está afectado por un proceso de exclusión social que les impide realizar proyectos de futuro para transicionar a la vida adulta. Tenemos una juventud sin empleo o con empleos temporales y precarios, sin posibilidad de emancipación y de sustentar una vida independiente o una familia. El 72% de los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social, triplicando la tasa de exclusión de los hogares españoles. Y esta es una nueva grieta en una sociedad fracturada. Después vendrá todo lo que hemos estado viendo, pero esa es la realidad que tenemos. Y ahora, con las tensiones inflacionistas y la carestía y escasez de determinados productos, lo que más nos preocupa es la inseguridad alimentaria. La falta de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normal y para llevar una vida activa y saludable, que es como lo define la FAO en el 2021. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura propone medir los niveles de inseguridad alimentaria en la población utilizando una escala de experiencias a nivel mundial, para que haya, de alguna manera, un mismo rasero para todos. La medición reciente de la incidencia de la inseguridad alimentaria en España, antes y durante el COVID-19, mediante una encuesta representativa a hogares, nos muestra que el 13,3% de la población tiene dificultad para acceder a una alimentación suficiente en calidad y o cantidad y para disfrutar de un desarrollo normal y una vida digna. El 13,3% de las personas de este país. No hay tiempo prácticamente, pero sí quería hacer yo referencia. A final del 2021, la Junta
dedicó un programa extraordinario de ayudas a través de entidades sociales de 24 millones. Le dio 10 millones a Cruz Roja, 10 millones a Cáritas en Andalucía y 4 millones a la red de lucha contra la pobreza, EAPN, ¿no? Cruz Roja se centraba un poco en todo lo que era el régimen alimentario, ya se veía, no se tenía, por supuesto, no se tenía ningún tipo de conciencia de lo que está ocurriendo ya en el 2022. A Cáritas se le encargó un poco que afrontara un poco lo que era la pobreza energética. Nos echamos un poco la cabeza cuando decían que la pobreza energética para los políticos, por lo visto, es pagar recibos de la luz. Y 4 millones para temas de vivienda a la red de la lucha por la pobreza. Eso después lo hemos ido peleando, lo hemos ido modificando y llegando a un consenso entre las tres entidades y nos ayudamos unos a otros. Y va a salvar de una situación porque los primeros meses estaba todo muy dubitativo y desde primeros de abril la gente han acudido a Cáritas, están acudiendo a Cruz Roja, que es el indicador real de las necesidades que están existiendo. Porque, lo digo siempre, no seamos de alguna manera crédulos en ese aspecto, ¿no? No es el que llega a Cáritas y con un recibo que no tengo nada, por favor, págamelo o necesito alimento. No, ahí hay un trabajo anterior y un trabajo de concienciación y además de mentalización para que esas personas salgan de esos procesos, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces en Cáritas, además de lo que os estoy contando, ¿no? Bueno, pues además de la acción específica de nuestro trabajo y atención a los distintos colectivos y personas y a los proyectos de desarrollo, nos volcamos también en la incidencia política, fundamental para una estrategia de defensa de los últimos y que menos importa. Así, Cáritas ha pedido al gobierno, ahora ha habido mucha historia porque se quiere actuar contra las consecuencias de la guerra, donde está también lo que es el proceso inflacionario, ¿no? Pues Cáritas ha pedido al gobierno que incluya a los más vulnerables en su plan contra los efectos sociales de la guerra en Ucrania. Las repercusiones de la crisis derivada de la guerra de Ucrania no han tardado en notarse en los hogares españoles. El encarecimiento de los costes de vida está aumentando los niveles de precariedad de la familia. Ante esta situación, Cáritas Española ha entregado al gobierno una serie de propuestas en vísperas de la reunión que hubo del Consejo de Ministros en la que se aprobó el plan de respuesta ante los efectos socioeconómicos derivados del conflicto en Ucrania. En él se dice: el plan de respuestas y las medidas que se adopten deberían tener presente a las personas más vulnerables, que venían ya de una situación muy dura. Según el informe FOESA, ese informe que se titula Evolución de la cohesión social y consecuencias del COVID-19 en España, presentado a mediados del mes de enero, la población en exclusión social severa ha pasado del 8,6 en el 2018, estábamos ya empezando a remontar, al 12,7 en el 2021. Es decir, se ha aumentado 4 puntos. Y alcanza a más de 6 millones de personas. Esta realidad marca una prioridad clara en las políticas que deben desarrollarse. En esas propuestas consideramos imprescindibles el desarrollo de la agenda legislativa prevista que contemplaba normativa en temas esenciales como la vivienda o el ingreso mínimo vital. La normativa prevista en diferentes ámbitos tendente a la garantía de derechos y al fortalecimiento del estado del bienestar es lo que permitirá afrontar con bases estructurales sólidas esta situación y las futuras, generando una red sólida que proteja efectivamente a todas las personas y especialmente a las más vulnerables. Para no extenderme, la enumero exclusivamente. Entre las 9 propuestas que hemos presentado se encuentra el ingreso mínimo vital, una ampliación de la cobertura y quitar una serie de cuestiones que está haciendo que el ingreso mínimo vital no funcione. Por mucho que se nos venda, no funciona. En el tema de migraciones, adaptar el reglamento de extranjería a la reforma laboral. Así acabaríamos con mucho de las precariedades que existen entre los migrantes y de la desigualdad que existe. En el tema de vivienda, mantener las medidas adaptadas en el contexto de pandemia a través del escudo social, como es el mantenimiento de la prohibición del corte de suministro más allá del 30 de junio, o la suspensión de desahucio más allá del 30 de septiembre, y recuperar la prórroga de los contratos de alquiler. En la administración electrónica, que la estamos sufriendo todos, pero sobre todo las personas que están en exclusión, y ahí ya metemos también a muchas personas mayores, habilitar los medios públicos necesarios para que las personas puedan acceder de forma accesible a la administración pública y a las medidas que se establezcan en el plan de respuesta. Según datos del informe FOESA,
800.000 familias han perdido derechos debido a la brecha digital, siendo la pérdida de oportunidades 5 veces mayor en las personas en situación de exclusión. Comentábamos antes el tema del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital hay que hacerlo por situación telemática y no hay así. Y el que tiene que acceder no puede acceder. Primero, que no se entera, y segundo, que después no tiene posibilidades. Nosotros en Cáritas hemos creado equipos para que ayuden a las personas a poderlo tramitar. Y no tener certificado, no, o sea, es una traba absurda, pero que hace mucho mal. Las prestaciones y subsidios por desempleo. Incrementar el porcentaje de la prestación por desempleo a partir del día 181 de percepción, o anular la reducción del 70% de la base reguladora al 50%. Es decir, estamos ya pidiendo cuestiones concretas en el tema de la prestación y el subsidio. En los subsidios por nacimiento no contributivos, modificar y reducir para que sea menor el colectivo de mujeres que perciban el subsidio especial por nacimiento, el no contributivo, y puedan acceder al contributivo. En el caso del subsidio especial por nacimiento, aumentar la duración de la prestación, aumentar la cuantía y ampliarlo a toda mujer que esté inscrita como demandante de empleo. El subsidio por incapacidad temporal o trabajadores a tiempo parcial, incrementar la cuantía de la prestación a percibir y establecer el cobro de la misma desde el inicio del reconocimiento. Las prestaciones por desempleo de personas trabajadoras del hogar, que sigue sin existir, y puesta en marcha de la prestación o cobertura por desempleo en igualdad de condiciones que el resto de personas trabajadoras en línea de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y respecto a las pensiones no contributivas, aumentar el límite de carencia de renta o ingresos del pensionista y aumento del importe de ayuda para el pensionista que acredite carecer de vivienda en propiedad y tener con residencia habitual, etc. Es decir, la situación la hemos visto de dónde venimos, hemos visto las consecuencias, hemos visto hacia dónde vamos, que aunque no se tenga la bola, como tú bien decías, creo que estamos tocando y lo sabemos, ¿no? No sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo que sí está claro es que nos vamos a empobrecer absolutamente todos. Yo cuando se decía que salvo algunos, yo me gustaría saber, los algunos que se salvan son los de siempre, los de siempre. Entonces, exactamente, entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que necesitamos una sociedad mucho más honesta y mucho más solidaria. Yo creo que ahí es donde tenemos la fuerza. El bien común es el que debe imponerse. Y ser conscientes de que hay una sociedad expulsada, es la palabra, expulsada, que cada vez está haciendo más daño, porque además son los que traen más niños a este mundo. Tenemos que ser conscientes de que nosotros que vivimos más o menos de una manera normalizada, hay personas que no tienen acceso a esa normalización. Y el problema ya no son los que están pasando, sino que siguen viniendo niños que siguen esos mismos procesos. Porque si algo tenemos claro es que de padres pobres había abuelos pobres, hijos pobres. Así que al menos no se incremente la inflación en la pobreza y la desigualdad. Por lo menos vamos a intentarlo. Perdonadlo, hay que dar datos, no he querido tampoco extenderme porque yo creo que nos hemos extendido un poquitín, pero yo creo que es una pincelada que es necesaria dar. Muchas gracias.